Bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar croque monsieur. Vamos a empezar haciendo la bechamel. Para eso en un cazo vamos a poner la mantequilla y vamos a remover a fuego lento hasta que se haya derretido por completo. Después añadiremos la harina y seguiremos removiendo. Una vez la harina y la mantequilla estén perfectamente combinadas, vamos a ir añadiendo la leche, poquito a poquito. Seguiremos removiendo hasta que espese. Si queréis que sea más líquida y no tan espesa, podéis añadirle más leche. Vamos a añadir nuez moscada y sal. Lo mezclamos bien y tenemos nuestra bechamel hecha. Para montar este sándwich, lo primero que vamos a hacer es untar una cara de las rebanadas de pan con un poquito de mantequilla. Esto es opcional, hay gente que prefiere hacerlo con mostaza. Vamos a girar la parte con la mantequilla para que quede fuera, porque esto nos va a ayudar a que se toste mejor el pan. Y vamos a poner una capa de bechamel encima de cada rebanada, así. Ahora un poquito de queso rallado, puede ser gruyère, emmental o el que más os guste. Después ponemos las lonchas de jamón, yo he puesto 2 lonchas por rebanada y cerramos el sándwich. En la capa superior vamos a añadir más bechamel. Y el toque final, que es más queso rallado para que se nos gratine en el horno. Y aquí estaría el croque monsieur versión fácil y rápida. Es el sándwich perfecto.